Bienvenidos a otro episodio de Debate en Aula. Yo soy Mar y hoy estamos en un episodio completamente distinto. Nos encontramos con estudiantes del Instituto Tecnológico de León, quienes nos comparten los hechos de cómo fue el reciente paro estudiantil en esta primer parte del episodio. Pues nos da mucho gusto que estén acompañándonos hoy aquí en otro episodio de Debate en Aula. Hoy estamos en un episodio distinto, estamos con estudiantes del Instituto Tecnológico de León. En el micrófono estamos yo, Mar, Octavio y Dani, y me gustaría que se presentaran cada uno de ustedes. Sí, mucho gusto, yo soy Barnabás. Yo soy Juan Pablo. Y yo soy Yoari, somos coordinadores del movimiento estudiantil a través de la Red Estudiantil de Apoyo y Defensa del ITL en representación de la comunidad estudiantil organizada. Muy bien, muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Y para empezar pues este episodio me gustaría que nos cuenten un poquito brevemente acerca de lo que ocurrió en este movimiento estudiantil del Instituto Tecnológico de León. Pues principalmente agradecer la invitación, sí, claro. El espacio y pues que todavía se contemplen los espacios dentro pues de lo que viene siendo, bueno, que siga habiendo mecanismos para hacer el vínculo entre la sociedad y todos estos movimientos que no son más que movimientos sociales, ¿no? Entonces, pues todo un poquito de contexto es que todo este movimiento empieza como detonante de la muerte de una compañera de la institución, bajo condiciones poco claras y muy opacas, ya que nunca se nos dio como un comunicado, un esclarecimiento de la situación en general, ¿no? Es a raíz de estos, y no es la única causa ni fue la principal. Sí, más bien como mencionas, más un detonante, porque ya se llevaban muchísimas cosas por detrás. De hecho, pues precisamente hay tanto varias situaciones antiguas que propios ex estudiantes del TEC han mencionado que les sorprende que a día de hoy, después de años, incluso décadas, la situación sigue igual. Y precisamente, como mencionó mi compañera, es más un detonante porque se lleva todo un arrastre de un montón de situaciones. Y pues por uno más reciente hablaríamos precisamente de hace un año, donde ya se había entregado un pliego petitorio. Sí, más o menos para las mismas fechas que detonó el movimiento estudiantil, que fue este año 20 de octubre. El año pasado, creo que tengo entendido que fue el 25 de octubre, el día que se hizo la entrega del pliego petitorio, a raíz de las inconformidades de la comunidad estudiantil ante los malos manejos administrativos que ha tenido y que ha sido muy marcado en el periodo de María Lourdes Almaguer Sánchez, ¿no? Y junto con ella del subdirector administrativo Edgar Omar Ponce Reyes. Entonces es que se da este pliego petitorio como antesala al movimiento estudiantil. Sin embargo, pues también, como comentan mis compañeros y ustedes mismos, ha sido una situación de arrastre, ¿no? Entonces se hace la entrega del pliego petitorio, se nos recibe el mismo pliego ese día, se nos obliga como comunidad a firmar el mismo pliego petitorio por varios de los voceros que ese mismo día fueron elegidos por la asamblea presente. Entonces es que se hace la entrega, se recibe después de estar como 2 horas, si no mal recuerdo, buscando a la directora Lourdes Almaguer para tener una reunión con la comunidad para que pues justamente rindiera cuentas a la misma, ¿no? En base a estas inconformidades, cosa que pues no se logró de manera óptima porque se le tuvo que insistir de manera reiterativa muchísimo tiempo. En el tiempo que estuvimos ahí ni siquiera querían salir del edificio, o sea, tuvimos casi que de alguna manera orillarlos a salir, presionarlos a salir a través de la misma comunidad, y ya es que salen y se da la firma del pliego petitorio, ¿no? En este año de transición o de espera en el que se da el pliego petitorio y se da el movimiento estudiantil, no se nota ningún cambio. No hay ningún cambio visible. La comunidad estudiantil, al contrario, en lugar de sentirse como comprendida o que se haya hecho alguna acción, alguna mejora, la comunidad al contrario dice: es que cómo es posible que después de un año y un pliego petitorio siga sin haber cambios. Y firmado y recibido, y pues que se supone en el entendido de que todos estos pliegos petitorios deben hacerse llegar a las autoridades correspondientes en la jerarquía más arriba de ella, ¿no? Justamente también uno de los motivos principales es que también hace un año, tanto hace un año como este año, la directora presentó unos informes presupuestales en donde todo lo que mencionan estos informes de lo que se está usando el presupuesto de la escuela pues no concuerda con lo que vemos, justamente con lo que vivimos los estudiantes en el día a día, con los techos cayéndose, con materias que no están acreditadas,
con el internet. Máquinas, por ejemplo, sin materiales, sin absolutamente nada, porque por ejemplo en lo que respecta a Campus 1, porque son dos Campus 1 carece de demasiadas cosas, principalmente en infraestructura, todos los techos, todas las paredes, todo pues, parece casi que de cartón, porque mayormente están flojos, con grietas, y claramente les faltan máquinas porque la mayoría ya están casi que obsoletas, y pues por si fuera eso demasiado, a Campus 2 lo tienen totalmente abandonado porque no tiene ni una sola máquina que sostenga pues las carreras que quedaron en Campus 2, porque también hay una gran muerte de carreras en Campus 2, ya solo queda una, la que sostiene por completo ese campus. Justamente, y es en este contexto de abandono a la comunidad y a la educación de calidad que se ha dado en el Instituto Tecnológico de León. Como mencionó mi compañero, ya se dio el cierre de carreras como lo es TICS en Campus 1, electrónica en Campus 2, y pues se sostiene un campus completo que debería de tener cupo para la misma cantidad que los que ahorita están en Campus 1, que son de 3.720 si no me equivoco. Solo hay una matrícula de como 350 personas. 300 personas. Sí, claro, entonces es totalmente inadmisible que se sostengan campus con 300 alumnos y que esos 300 alumnos no tengan acceso a lo mínimo para llevar a cabo a término su carrera, ¿no? Entonces en este escenario es que se da el paro o el movimiento y esto inicia con una asamblea estudiantil presencial el día 20 de octubre aproximadamente a las 12 de la mañana, ¿no? A las 12 del mediodía es que se da esta reunión, se convoca a los alumnos a presentarse a la asamblea y se dicta como qué va a pasar, qué quiere la comunidad. Y la comunidad opta por escoger que se hable de primera mano con la directora para que dé otra vez de respuestas ante la inconformidad de la comunidad una segunda vez, un año después de la primera. Y ella se niega, se atrinchera en su oficina, no sale, de hecho le perdieron el rastro un buen tiempo. Sí, o sea, en la mañana, horas antes de la asamblea, hubo un evento en el auditorio y ella estaba presente en la escuela. Entonces pasa, no sé, una hora, media hora de que termina este evento y la directora ya no se encuentra en el instituto. O sea, es cuando sucede la asamblea a las 12 del mediodía, la vamos a buscar y ya no está ni en su oficina, ni en la escuela, ni no aparece por ningún lado. Y justamente es que luego, después de esto, no sale, se escapa, huye, evade la responsabilidad que tiene con la comunidad y con su puesto, y con la institución en general, lo evade, y es que la comunidad procede a hacer el desconocimiento de ella como directora. Entonces, con una comunidad unida y que desconoce su puesto, su cargo y junto con ello su aptitud y capacidad para desempeñar el puesto, es que se opta por un paro indefinido. Y en este paro indefinido se da paro administrativo y paro de labores administrativas y también académicas dentro de ello, ¿no? Se procede a hacer, por así decirlo, mítines rápidos para informar a la comunidad, mítines relámpago, para informar a la comunidad que está presente en la institución en ese momento sobre lo que está pasando, que se ha entrado en paro por elección de la misma comunidad presente en la asamblea. Y que pues se va a pedir, a solicitar a los profesores que si bien a lo mejor no se retiren de las instalaciones porque ellos todavía tienen que terminar su jornada, sí se retiren del aula porque se va a dar un paro académico desde ese momento. A lo que pues tuvimos muchísima como negativa por parte de varios profesores, sobre todo de algunas carreras en específico, pero de manera general no hubo como agresiones ni nada de la índole contra los alumnos que se presentaron a salonear. Pero de cualquier manera los profesores también, muchos, sobre todo los del turno de la tarde, se negaron a detener las actividades académicas. De ellos sí hubo un poquito más como de una actitud muy renuente y algo agresiva, prepotente contra los alumnos que se estaban presentando a salonear. Por lo que se opta para no entrar en confrontación ni con alumnos, porque de hecho incluso se dio la agresión física de una compañera ese mismo día, aproximadamente a las 3, 4 de la tarde, es que se da la agresión por parte de un administrativo hacia una compañera que estaba cuidando las puertas para impedir la entrada de más administrativos o planilla docente, ¿no? Y la agreden físicamente, la empujan al piso, la agreden verbalmente después, y esto con apoyo también de un alumno de otra carrera de la tarde. Se da este evento como de agresión hacia nuestra compañera, para el cual pues se levantó justamente se le llamó a la policía para que fuera a intervenir y pues ya se nos dio un folio de seguimiento, ¿no? En este escenario es que se opta mejor por los presentes esperar a que se acabe la jornada estudiantil completa para ahora sí cerrar las instalaciones en la noche, evitar confrontaciones y algún problema parecido,
y regresar el día siguiente ya con las instalaciones pues tomadas, sí, de manera pues colectiva, y todo esto pues reiterando que no fue una decisión de uno, no fue una decisión de pocos, una decisión comunal, ¿no? De la misma comunidad estudiantil. Y se da el cierre de las instalaciones y pues se procede con el paro estudiantil, pero empezó el mismo lunes 20 de octubre. Y eso fue como antecedente. Después de esto se hace un comunicado por parte del ITL en el que se va a proseguir con clases virtuales, a lo que pues justamente es un claro acto de desprestigiación y falta de acreditación y legitimización a un movimiento estudiantil. Entonces esto se tomó como un acto de represión, y también de privarnos de nuestro derecho a alzar la voz y de nuestro derecho tanto a la libre organización como a la libre manifestación pacífica, ya que pues desde el momento 1 hasta el final, hasta el día que se levantó el paro, que fue este jueves pasado, en ningún momento se incurrió en actitudes como agresivas o violentas por parte del movimiento estudiantil. Es por ello que se procede a hacer la primera manifestación y el primer bloqueo vial en Boulevard López Mateos, que está muy próximo a la institución. Se da el bloqueo con la consigna de que se necesita, aparte de nuestra principal consigna, que era sin renuncia no hay diálogo. Se nos levantó un citatorio a varios compañeros involucrados en el movimiento, en el que se daba de nuestro conocimiento nuestro derecho a audiencia. Se nos acusaba de varias cosas, como daño a las instalaciones, privar del servicio a 3.720 personas, tantos administrativos, tantos alumnos, haber tomado instalaciones federales, amedrentar alumnos, amedrentar autoridades directivas, como fueron los de la mesa de diálogo. Se nos hizo ese acusamiento falso y sin fundamentos de ello, y por lo cual se nos citó a una audiencia administrativa el mismo jueves que se dio la entrega de instalaciones, ¿no? Y en esa audiencia no se nos permitió ingresar con ningún tipo de representación legal o representación o acompañamiento de cualquier tipo. Tampoco se nos dio una por parte del instituto ni por parte de externos. No se nos permitió grabar, no se nos permitió tomar foto, no se nos permitió entrar acompañados por nadie, a pesar de que el reglamento interno no menciona en ningún lugar que no se pueda. No estuvo presente el comité académico, en el cual sí viene en el reglamento que tiene que estar presente para emitir cualquier sanción administrativa. Se les cuestionó por qué y dijeron que era porque habían renunciado, porque también Lourdes había tratado de coaccionarlos a tomar sanciones académicas contra los alumnos involucrados en el movimiento. Entonces no había comité académico y dijeron que no importa. La licenciada Ruth dijo no importa, porque ellos solo emiten recomendaciones. Al final del día Lourdes decide qué pasa y ya. Entonces ella nos culpa y luego ella decide cuál es qué resolución se va a dar, ¿no? No se nos presentó en ningún momento el expediente, al menos a mí no, a varios de nuestros compañeros tampoco. No se nos presentó ningún expediente, se nos quiso obligar a firmar una declaración que no se dio porque nos abstuvimos de nuestro derecho a declarar. Y a mí se me prometió que se me iba a entregar mi carpeta, mi expediente al día siguiente, cosa que nunca se me hizo llegar. Y la sorpresa del día de ayer que tuvimos en la reunión con la comitiva directiva, que fue a la que se le dio la entrega de las instalaciones, y que Antonio Andrés Pérez Méndez lo dijo de su propia voz, es que ya el día de ayer nos iban a dar nuestra baja a los compañeros que se había citado. Sí. Dijeron, ya tenían la baja. Dijo, ya tenían la baja para ustedes. Entonces, pues por la carta de no represalias es que ya no les van a dar la baja. Cosa que ni siquiera debió de haber dado el trámite, porque se supone que estaba bajo vigilancia Lourdes desde que estalló este conflicto, ¿no? Entonces, este movimiento. Entonces, bueno, ese es como parte del contexto del tema de las represalias, por lo que se pedía que no hubiera represalias. En un inicio creo que nunca imaginamos que fuera a escalar de esta manera el movimiento. Realmente es un claro ejemplo del por qué hemos llegado hasta este punto, ¿no? Porque en esta administración se ha visto que solo se evade, solo se encubre, solo se ignora, se toma represalias, se calla la voz, pero realmente no se trabaja. Entonces, no hay acciones que respalden el por qué debería de seguir en el puesto esta persona, junto con otros administrativos que son muy allegados a ella y que a día de hoy siguen teniendo poder de afectar a la comunidad dentro de las instalaciones del Tecnológico de León. Entonces sí es que se pide esto, y pues se dieron otras movilizaciones a raíz de otras situaciones. También vinieron en varias ocasiones varias comitivas de representantes jurídicos, sobre todo, a tratar de entablar un diálogo con la comunidad. Sin embargo, siempre se dio muy marcado el condicionamiento de las cosas.
siempre se nos condicionó como comunidad de que o entregábamos el pliego o no se nos escuchaba, o entregábamos un pliego o no se trabajaba, o es que no, entreguen las instalaciones y luego hacemos algo. Siempre se vio ese condicionamiento a hacer su trabajo y a responder a quienes deben de responder, que es la comunidad estudiantil, porque creo que hay muchas autoridades que no están en el mismo entendimiento de que si existe la escuela, si existe el Tecnológico de México, es porque existen alumnos y no al revés. La institución se debe al alumnado, no el alumnado a la institución. Y si la institución tiene el renombre que tenga, es, sí, claro, por los administrativos que lo han llevado, pero porque hay alumnos que mantienen viva esa institución. Entonces, pues lo que nosotros pedimos es que no se nos falta el respeto, justamente, y que se nos hizo en muchas ocasiones con la llegada de estas comitivas de jurídico, que no venían, decían venir facultados y luego resultaba que no estaban facultados. Sí, de ahí te cuestionas totalmente, pues ahora sí que la profesionalidad de estas personas, porque en todo momento se contradecían y parecía que realmente no eran ni capaces, no solo no tenían intenciones, sino que no eran capaces de solucionar, porque constantemente, por ejemplo, lo que más pedían eran evidencias. Ahora sí que para poder tener una excusa o algo para que sea válida la renuncia de Lourdes, o sea, porque claramente venían a defenderla. Y al día siguiente, que de hecho se nos solicitaba con mucha insistencia estas pruebas, les presentamos pruebas y decidieron no recibirlas. Decían que no estaban facultados para recibirlas, a pesar de que el día anterior mencionaban que sí, que estaban facultados. Entonces, precisamente eso a la comunidad nos hace cuestionarnos pues la profesionalidad de los propios trabajadores del TEC. Porque ¿cómo puede ser posible que pidas algo y al mismo momento lo rechaces? Entonces, pues obviamente nos da esa incertidumbre y dentro de esta falta de confianza que se tenía con las autoridades que se presentaban, es que la comunidad pues decide como rechazar los diálogos con ellos y la falta de propuestas que también presentaban. Y en este mismo plazo en el que ellos se habían comprometido, creo que un día martes, a llevar la carta de no represalias, que se habían comprometido también a llevarla, no la llevaron. Se les había dado un plazo a la comitiva de jurídico para al martes, creo a las 2 de la tarde, si no me equivoco. Sí. El lunes, ¿no? Porque el lunes vino la comitiva, ¿no? No se les había dado plazo hasta las 2 de la tarde y no lo cumplieron. O sea, el día anterior habían venido a hacer el recorrido y dijeron, no, sí, padrísimo, mañana vamos, llevamos la carta de no represalias, hay solución del CESA, y la renuncia lo podemos empezar a ver pues con la correspondiente investigación, y la comunidad estaba dispuesta a esperar estas renuncias y se presentaban los otros 2 puntos, ¿no? Para reanudar las negociaciones y el diálogo, y pues que no se detuviera más de manera innecesaria el proceso académico y el retorno a clases presenciales por esta falta de resolución de los directivos. Entonces, no se nos traen estos documentos a los que se comprometieron y la comunidad opta por hacer un bloqueo vial total, ahora sí en esta situación, y es el día que se da el bloqueo en el Adolfo López Mateos, en el día que también se dio la agresión y represión por parte de la policía municipal y estatal a los compañeros manifestantes, que pues de hecho hay imágenes en las que los compañeros están sentados en el piso haciendo absolutamente nada y llega la policía y los levanta, y llega la policía y los empieza a agredir, incluso en el en vivo que se hizo se alcanzó a escuchar como uno de los policías que estaban involucrados le dijo a un compañero que en ese momento ellos ya no tenían derechos. También otro policía hizo el comentario de que se quitaran para que no los golpearan, y la comunidad les dijo así como de, oye, tú estás diciendo que nos van a golpear, y pues empezaron como a encender aún más los ánimos por parte de los policías. Se empezó a poner un poco más violenta la situación, y pues justamente en esta manifestación es que se da la llegada de la policía aproximadamente como a las 5 o 6 de la tarde, que era cuando se iba a dar la salida de muchos trabajadores, que iba a ser como la hora pico, y esa fue la excusa que utiliza la policía con nuestros compañeros para empezar a desplegarse, llamar más unidades y comenzar con la agresión y pues la brutalidad policíaca, ¿no? Después de esto se empieza a empujar a los compañeros y se divide el contingente en 3 secciones. Se separa, se rompe la cuerda que delimitaba el contingente, la cortan con una navaja, una de las policías que estaban ahí presentes. Se rompe el contingente, lo separan, aíslan a uno y lo orillan a la banqueta para que se permita el flujo de vehículos, y las otras 2 partes del contingente que todavía se encontraban en el otro sentido de la vialidad
eran las que estaban sufriendo totalmente las agresiones de la policía. O sea, empezaron con empujones, empezaron con agresiones verbales, a compañeras las empezaron a aventar con todo el peso, a una compañera le rompieron sus lentes, los empezaron a empujar y a golpear contra las orugas que estaban ahí, incitaron a los transeúntes, a los automovilistas a que pasaran por encima de los compañeros. Les dijeron, ustedes están en todo su derecho, pasen, ellos están estorbando el paso por la vía pública, están en todo su derecho de pasar. Y así les decían a los automovilistas, a las grúas también, a pesar de que había compañeros extremadamente cerca de ellas, se les dijo, pásense, sigan, se les permitió el paso, a pesar de que los compañeros estaban ahí haciendo el bloqueo. Incluso a compañeros se les golpeó contra las orugas y contra los automóviles. Hubo una compañera que pues, sufrió un golpe en la cabeza de ese mismo momento, de que los policías la arremetieron contra la oruga, y al momento de replegarse a la institución de regreso para evitar más agresiones, la compañera pues con la adrenalina ya de abajo, ya pues más tranquilos, se desmaya por la conmoción. Hubo una compañera que después de la movilización, este movimiento de la manifestación, pasó una patrulla cerca de la escuela y colapsó, tuvo un colapso nervioso y se puso a llorar. O sea, hubo muchos compañeros que tuvieron muchos golpes, moretones, pues tan solo el daño psicológico, ¿no? Y creo que pues justamente fue un recordatorio de cómo que muchas veces la misma comodidad que te brinda la sociedad, esto de vivir en sociedad, hace que se te olvide como ciudadano que las autoridades tienen todo el poder para hacer lo que quieran con los derechos que deberían de ser pues justamente derechos. Y pues que fue un recordatorio para la comunidad también de que estas autoridades, ahora no solo del instituto, sino también las municipales, estaban pasando por encima de ellos, y no solo de manera pues verbal como se había dado o contextual como se había dado en el tecnológico, sino ahora también física y a través de la violencia directa, ¿no? Entonces pues sí fue algo muy, muy feo. O sea, mi compañero creo que lo vivió más de cerca. Sí, pues la verdad es que sí, de hecho venía también caballeriza de los policías, pero otro compañero, varios compañeros con su coche pues taparon esta parte de los policías a caballo. Pero sí, o sea, independientemente de eso, en una foto incluso se ve como hay, creo que los contamos, no eran como 90 policías de un lado, y todos los estudiantes, ya cuando nos estábamos retirando, todos los estudiantes del otro lado, y la línea así de policías, 90 policías para una manifestación, pues pacífica, ¿no? Pacífica, y que solamente quiere, luchando por sus derechos, una educación digna básicamente. Correcto. Y pero sí, o sea, sí hubo varias agresiones, lo que como ya mencionaba mi compañera, a esta chica que arremetieron contra las orugas fue la que se desmayó, otra también tenía moretones aquí en la panza. A una compañera le cortaron el brazo con la misma navaja con la que cortaron el contingente. Sí, entonces sí, varias cuestiones ahí que fue hasta la noche cuando nos reunimos ya con la comitiva, ¿no? Sí, que la comitiva tampoco hizo nada por detener esta agresión tan brutal hacia la comunidad. No fueron, no se pararon, no se plantaron a empezar negociaciones, no se tentaron para nada en ver a compañeros, compañeras y padres de familia, porque también estaban presentes en la manifestación, que siendo golpeados no hicieron absolutamente nada, al contrario, se quedaron resguardados afuera de las instalaciones. Entonces se regresa, se tiene esta plática con ellos y se acuerda de nueva vez que traigan para el día de mañana, al día siguiente traigan la carta de no represalias y ya nos traigan como el inicio al menos de la disolución de CESA, a lo mejor no la destitución del organismo, pero sí la disolución de la planilla que estaba presente, para ver si la comunidad quería que se llevara a cabo ahora sí una elección democrática en serio para elegir a un CESA o a un consejo. Pero por el momento quitar a los que están en la planilla por falta de representación y por las agresiones que también habíamos vivido por su parte. Al día siguiente se presentan otra vez sin nada y diciéndonos que no, que ellos no pueden hacer nada porque los sellos y las hojas membretadas se encuentran adentro del Tecnológico de León, que no pueden realizar ningún documento, trámite o cualquier cosa, y que también ellos al momento de acceder ya nos iban a salir. También el de Laguna hizo la mención justamente de que a él le habían dicho que una vez entrando ahí ya no iba a regresarse a Laguna. Entonces pues estamos hablando también pues de algún tipo de nepotismo, porque se están poniendo autoridades que la comunidad no está escogiendo, autoridades que no están facultadas y autoridades que no sabemos en qué entendimiento, con qué intereses vienen a tomar posesión de las instalaciones, y que al contrario, en lugar de negociar, pues simplemente condicionan.
y amenazan a la comunidad. Entonces pues se da todo este movimiento y la comunidad pues decide romper no el diálogo, sino pues sí las mesas con ellos, porque no se nos estaba proporcionando ninguna garantía. Y todavía después de este ataque hacia la comunidad en la manifestación, pues es que se está con muchísima menos, ¿cómo se dice? Paciencia con respecto a las negociaciones. Se rompe este diálogo y no se nos presenta otra comitiva hasta esta última, que también pasaron como 4 días, ¿no? Para que se presentaran. Sí, pasó un tiempo. Se presentaron en la noche y al día siguiente que se presentan, que fue el miércoles pasado, se presentan. Y no, de hecho no, fueron más de 15 días, ¿no? Fueron pues el 8 de diciembre más o menos fue que se presentó esta última. Ajá. Es que volvieron a venir, o sea, después Ajá. de lo de la marcha volvió a venir esa comitiva, pero fue nada más como 2 veces. Uh-huh. Esto ya fue como a principios de noviembre, como el 3 de diciembre, perdón. Uh-huh. Igual con el mismo discurso, entreguen instalaciones y entonces nos ponemos a trabajar. Pero pues ya con esta falta de confianza hacia esta comitiva, pues igual lo rechazamos. Y ya fue hasta esta última comitiva que llegó el 8 de diciembre, 9 de diciembre. Uh-huh. Llegó en la noche. El martes de la semana pasada llegaron en la noche. Llegaron en la noche, estaban ahí unos compañeros. Nada más fue como para avisarles, oye, ¿sabes qué? Somos una nueva comitiva, venimos aquí a ayudarles. Sinceramente sí se mostraban mucho más abiertos, mucho más dispuestos a ayudar a la comunidad. En la noche nada más dan el aviso de que llegan al día siguiente en la mañana y fue cuando ya se empezaron como todas estas mesas de diálogo con esta comitiva. Entonces ya con esta serie de antecedentes que nos contaron,